noches, llueve en Málaga, hace frío, graniza, incluso ha habido algo de nieve, días desapacibles. ¿No es esto sencillamente a lo que antes llamábamos invierno? Sorprenderse de lo normal quizás sea una de nuestras peculiaridades. Bienvenidos en todo caso a las luces de la ciudad en 7 Televisión, donde tratamos efectivamente de poner luz, de poner inteligencia hasta donde seamos capaces a todo lo que sucede alrededor. Y hablando de luces, hoy, más allá de la tertulia y las columnas del Capitán Ahab e Isabel Naranjo, nos acompañará Sergio Banderas, reconocido como el mejor profesor de formación profesional de España. Será interesante charlar con él sobre la FP, sobre educación, sobre nuevas formas de abrirse camino en el futuro. Vamos allá. Y comenzamos, como saben los habituales, con nuestro diccionario moral de la ciudad. Málaga es la locomotora del turismo andaluz, que lleva a Fitur proyectos temáticos como el caballo o el flamenco o el imponente viaje de Juan Sebastián Elcano, pero que depende sobre todo del sol y la playa. En la ciudad del paraíso, en este pedazo de tierra entre Nerja y Manilva, sabemos que, como decía el poeta Alfonso Canales, lo mejor que tenemos es lo que hizo Dios, no lo que hemos hecho los malagueños, o sea, una naturaleza privilegiada, tal vez con el mejor clima del mundo. Y claro, millones de visitantes escogen este destino para disfrutar sus vacaciones. Si ven estos días, oyen, leen las crónicas desde Fitur, se repite el triunfalismo habitual de los datos en un nuevo año de récords. Claro que la pregunta entonces es, ¿por qué el año acaba con el peor dato de paro desde 2013? ¿Por qué el sueldo medio en Málaga está en el rango bajo de España? ¿De verdad esto tiene sentido? La fatuidad, que es un pecado moral de los individuos, también tiene su variante colectiva cuando en una sociedad existe la creencia de ser más poderosa de lo que realmente es, con una vanidad infundada que acaba por ser ridícula. Mientras aquí se siguen dando datos de visitantes enarbolados presuntuosamente, muchos expertos, y ahí está la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, advierten que es un error seguir batiendo récords de llegadas en lugar de récords de gasto. No hay que contar turistas, sino euros. Más con menos es ruina. Lo suyo es menos con más. Menos turistas con más euros. La calidad antes que la cantidad. El éxito es que se genere riqueza, no sueldos miserables. ¿O creemos que nuestra máxima aspiración solo puede ser trabajar de kelis o de camareros peleando por llegar a mileuristas? Cuando te hablan de la gallina de los huevos de oro, es inevitable preguntarse ¿dónde están esos huevos de oro? La gallina sí, claro, pero ¿y los huevos de oro? No hay ninguna empresa turística de Málaga en el ranking de grandes empresas del sector. En cambio, sí algunos de los trabajadores más precarios. Me temo que nos venden demasiada autoestima barata. Claro que en Málaga deberíamos interrogarnos quién se queda con nuestro queso al modo de aquel bestseller del New York Times firmado por Spencer Johnson sobre la resignación y la resistencia al cambio por miedo a lo que vendrá. Pero algo va mal aquí. De hecho, va mal desde hace mucho tiempo, aunque lleguen millones de turistas. Pero seguimos coreándonos que somos estupendos con un triunfalismo que ignora la realidad social de una sociedad llena de precarios. Bueno, pues vamos allá con la tertulia y con 3 invitados que nos auguran una noche estupenda. Domi del Postigo. Muchísimas gracias, Teo, por ese magnífico augurio vinculado a nosotros, ¿no? Yo lo creo por mis compañeros, pero bueno, es muy generoso por tu parte. Buenas noches. Con toda seguridad, ya saben que Domi del Postigo es el presentador, director y presentador de Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Sonia Crespo, buenas noches. Periodista. ¿Qué tal? ¿Bien? Muchas gracias. Y Francisco Javier Paniagua, que es profesor de periodismo en la Universidad de Málaga y experto en comunicación política. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo decía que al final nos sorprendemos mucho de la lluvia, del frío. Es verdad que la nieve sí puede ser algo más sorprendente en la capital, pero en definitiva esto es a lo que le llamábamos invierno, ¿no? Tradicionalmente le llamamos invierno y ahora le llamamos perplejidad. Hombre, tampoco... No nos hemos pasado muchas veces las fotografías de la Plaza de la Merced
blanca, ¿no? Quiero decir, que la hemos visto en el entorno de Alcazaba también. O por ejemplo, en el entorno de Alcazaba, no te digo la zona por la que tú has venido, de ahí arriba, de Pinares San Antón, lo que es el Cerrado de Calderón hacia abajo, todo ese camino, hombre, pues sorprende. La verdad es que claro que ocurre o ha ocurrido alguna vez, pero es sorprendente. Sí, pero en todo caso no me refería tanto a la nieve, que sí que es evidentemente... Bueno, nieve, granizo, aunque bueno, arriba había nieve, había cuajada. En todo caso, lo sorprendente no es, la sorpresa no es solo hoy, es ayer también, es verdad que llovía con fuerza, pero... Sí, el frío sencillo del invierno, que claro, ya como no es habitual, parece que es noticia que hace frío en invierno. Son ciclos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, las del 2004 en el Rincón de la Victoria, quizás de las más sonadas en la provincia, bueno, o sea, una de ellas, pero también no recuerdo si fue el 2009 o 2010, unas que precisamente en el entorno del puente del Parque San Antonio, allí cerca del hospital, como lo que es el arroyo se llevó los coches para adelante y demás, ¿no? Pero es verdad que son tan cíclicos y tan distantes en el tiempo que parece como que si no hubiesen acabado los inviernos, o como queramos llamarle ahora. Los coches para adelante porque estaban allí. Efectivamente, donde no debían y estar. avisados. Bueno, en fin... Ya está al nivel del mar y tiene toda una torrentera establecida por la recogida del monte que tiene alrededor. Lo que está claro es que en cuanto pasa algo, le llamamos cambio climático, pero que haga frío y llueva en invierno tampoco es tanto cambio climático, ¿no? Bueno, en todo caso, mientras aquí hace frío y llueve, en Madrid vendemos Costa del Sol, ¿no? Es el Fitur, es una de las grandes ferias de turismo, quizás no tiene la entidad de la World Travel Market de Londres o la ITB de Berlín, pero es una gran feria, importante para el mercado latinoamericano, este año mirando mucho a Oriente y vendiendo productos nuevos desde el turismo andaluz, aunque la Costa del Sol es... Y mucho cine, no olvides. Costa del Sol. Y mucho cine, vendiendo esto como un destino de cine, ¿no? Que es algo que caracterizó, por ejemplo, la jornada de ayer en Fitur, ¿no? Con Fitur no suele pasar casi siempre lo mismo, ¿no? Casi todos los años lo mismo. Algunos llegó a llamarlo Fritur por los famosos pescaditos o las frituras que allí se daban. Y de Fernández Montes. Sí. Entonces, bueno, Fitur a mí me pareció en su momento una buena idea. Es una feria de turismo, ¿cómo no iba a tener España una feria de turismo de cierto alcance? Es que es de lógica, ¿no? Otra cosa es que estén todos los que son y sean todos los que están, es un poco lo de siempre, ¿no? Y el desembarco habitual de esos trenes, que está muy bien para el movimiento de Renfe y eso, ¿no? Pero ahora les parecerá bien cuando se liberalice un poco el tráfico ferroviario, les parecerá muy bien las ofertas que Fitur pone de un lado para otro, ¿no? Pero está claro que como escaparate es necesario. Unas veces es más eficaz y otros menos, y que las cifras de turistas baten todos los récords. Lo curioso es que los baten todos los años. Entonces, bueno, ayer escuché por primera vez, no sé si fue el presidente de la Diputación, que dijo que sí que es verdad que para el próximo trimestre se espera una reducción del 0,5%, y ya parece que saltaban ciertas alarmas. Me parece responsable y razonable hablar de que se pueden producir movimientos a la baja. Pero es que en este año pasado la subida fue del 7,7%. Entonces yo no sé cuántos 100% hemos superado ya en los últimos años, pues, yendo de 5 en 6, 7. Bueno, esta es un poco la paradoja habitual de este éxito impresionante que sigue sin repartirse como nos gustaría, ¿no? Sí, esto que comentábamos ahí en la teología moral, ¿no? Que sí. Hay una paradoja entre el éxito de visitantes y el fracaso laboral, ¿no? Es decir, que peor año desde 2013, la reducción de paro ha existido, pero ha sido muy, muy limitada, y los sueldos que siguen siendo de los bajos, digamos. Nos ha subido el salario mínimo, ¿eh? Sí, pero ese incremento de... Ya veremos cuántos se incorporan al convenio. Esa es otra, claro. Ese es el gran debate, ahí está el gran debate. Esta mañana lo escuchaba en una emisora de radio que en el debate hablaban precisamente de ello, ¿no? Y era un sector en el que más énfasis ponían con respecto a la subida, ¿no? Y cómo podía repercutir, ¿no? En el sector turístico. Precisamente por lo que decías, Teo, ¿no? De ese balance que habría que hacer entre la calidad la creación del empleo y la calidad del empleo, y los récords de visitantes año tras año, o temporada tras temporada muchas veces, ¿no? Claro, el éxito, Sonia, al final el éxito siempre se ha medido en nos visitan 18 millones, 21, 23, 27, como decía Domi, claro, batiendo récords. Claro. Pero al final, donde está, como dice Excel Tour, está en el gasto, no en el número. En la riqueza que generan realmente riqueza,
O, claro, el perfil, qué tipo de turista llega, ¿no? Porque tampoco analizamos las consecuencias del turismo de baja calidad. Yo soy muy pesada, pero las viviendas de uso turístico ilegales es que son muchísimas, muchísimas. ¿Qué efectos crea? Efectos negativos también, lo decía aquí el profesor Ruiz Sinoga, y los efectos de ese turismo, hasta dónde queremos llegar. Hablamos también de cambio climático, no hay agua. O sea, y seguimos potenciando la llegada de turistas, fomentando la construcción. Hoy no. Contextualicemos, ¿no? Pero tampoco esto, que nos estén viendo, claro, como para soportar un 7% más de turistas. De todas maneras, es una buena noticia que parte del caudal de embalses fundamentales, incluido el de la Viñuela, están recibiendo aporte de esta lluvia. Otras veces no ha pasado. Lo digo porque he estado mirando un poco las ratios. Los espectadores sí que saben que no toda la lluvia termina en los embalses y que hemos tenido a la vez gota fría y embalses medianamente vacíos. Es una paradoja. No toda la lluvia es buena para el campo. Y luego el famoso embalse de la Concepción, que llevamos 30 años hablando del recrecimiento de ese embalse para que la Costa del Sol occidental, la zona grande de Marbella, Estepona, Mijas, tenga un abastecimiento que a menudo, enciende señales de alarmas. Sí. De todos modos, es verdad que, y de vez en cuando, tipo Guadiana, siguiendo con el símil del agua, se abre el debate de la necesidad de redimensionar el sector, el turismo, o sea, ya no hablo solo de la tasa, sino también de la calidad, como decía Sonia, o también un poco de empezar a estudiar qué perfil de turista queremos y también el cómo que no influya en el entorno para poder seguir ofreciendo el maravilloso entorno Ciudad del Cine, como decían anoche en Fitur, ¿no?, que tenemos. Pasa que, claro, el turismo andaluz va con el caballo, que es un mundo que especialmente dirigido a los británicos, con el flamenco, va por supuesto con el viaje de Magallanes Elcano. Son productos que evidentemente es interesante para ensanchar la oferta, para llevarla más al interior, para buscar otros perfiles, para desestacionalizar, que es extraordinariamente importante, pero seguimos dependiendo del sol y la playa, ¿no? Mucho. No sé si estáis percibiendo algún mensaje diferente en este Fitur, alguna clave distinta, o es un año más la rueda. Bueno, es que hay que ir al interés, quiero decir, trabajar intereses a medio, sobre todo a largo plazo, no es fácil cuando no puedes desatender el interés a corto plazo, ¿no? Es verdad lo que hablábamos de la redistribución de la riqueza y que duele que efectivamente esto no esté permeabilizando, como pasa a veces con la lluvia, ¿no?, el tejido socioeconómico hasta el punto de paliar desigualdades y de aminorar el paro. Pero ¿y si no lo tuviéramos? Es que el recambio no está fuerte, no tenemos un músculo ni en tecnología, aunque se está intentando. A mí me parece que la apuesta no está mal y se va en ese camino, ¿no? Pero no es fácil. O sea, no es fácil tener un modelo muy consolidado por el que se ha luchado, además muchísimo, y al mismo tiempo que ese modelo pueda ser tu lastre para desarrollar otros. Es un equilibrio complejo, como todos los retos, ese es parte de uno de nuestros retos socioeconómicos. Bueno, ahí estamos. Bueno, se ha apostado también, mira el CIO Mijas, mira la Cónsula, es que tampoco se ha apostado... Está dentro del modelo turístico sí, también, entra ¿no?, dentro del modelo de turístico, mejorarlo, pero está bueno, dentro. tampoco se apuesta decididamente por alternativas, Domi, en mi opinión. No creo que se esté apostando en Andalucía por otra alternativa más. Y en cuanto un poquito otra vez con la apuesta por el ladrillo. Es que hay que abrir mucho más lo que es la industria turística, ¿no? O sea, esta mañana leía y me agradaba, porque quiero pensar que ellos, o sea, o que algunos de los que están allí en Fitur, que compartían algunas informaciones, se está trabajando también de manera importante en la inteligencia artificial, en Big Data, para diseñar estrategias, lo que decía Domi, a medio y largo plazo. Lo que pasa que, o sea, espero que el bosque deje ver ese largo plazo, ¿no?, y redimensionar un poco la estrategia. Es una de las grandes paradojas, es decir, siempre se ha dicho, el turismo es nuestra industria. De acuerdo, nuestra gran industria. Pero no solo la industria está vinculada desde hace mucho tiempo al concepto de I+D, es decir, toda industria necesita innovación y desarrollo, investigar para innovar y dar nuevos desarrollos. El turismo era tal sensación que era una gallina que te aseguraba, no sé si huevos de oro, pero en todo caso te aseguraba una buena puesta de huevos, que ha sido un sector donde ha faltado innovación. Ahora parece que eso está cambiando, que sí hay conciencia de que las cosas no pueden ser como eran. Eso Claro, también que es no invertir. solamente es hotel y restaurante y chiringuito, ¿no? Claro, la industria turística
un verdadero turismo de calidad, de cultural, que no calidad en sea ese entorno. abrir museos. Abrimos museos, ya estamos apostando por el turismo cultural. Creo que va mucho más allá. Y por cierto, hablando de debates y de modelos, la tasa turística, el consejero, uno de los mensajes que ha llevado a Madrid ha sido que él está abierto a la tasa turística. Sevilla también, Madrid, Barcelona, muchas capitales europeas lo han incorporado. Y de repente en Málaga, en una señal, a mí me parece, y me interesa vuestra opinión, por supuesto, de escasa confianza en sí misma, en Málaga aparece un cierto vértigo. No vamos a introducir un euro más a los visitantes, que eso puede disuadir las visitas. Oiga, poco confía usted en su atractivo si piensa que un euro va a echar al visitante. Ya, bueno, sabemos que nuestro alcalde no está de acuerdo. Y bueno, no. ¿Abrió el debate? No, nuestro alcalde abrió el debate y lo único que, como a él no le gustan las polémicas exasperadas, cuando vio oposición en el sector, prefirió, al menos momentáneamente, Y cerrarlo. Noelia Losada, Ciudadanos, a pesar de lo que ha dicho el consejero, Noelia Losada, Ciudadanos, ha estado siempre en contra de la tasa turística. bien, por ello, insisto, nuestro alcalde no está de acuerdo, entonces quiero decir que ahí efectivamente hay cierta confrontación, como hemos visto ya. Yo no sé si la palabra confrontación será la más adecuada, pero me da igual. Como hemos visto ya, digamos, otras disfunciones o otros no paralelismos entre la vicepresidencia o la consejería, en este caso de turismo, que detenta Juan Marín, y algunos intereses inmediatos que tiene Málaga, ¿no? Lo hablamos en su momento, y sigo insistiendo en el cine, ¿no? Por no perder la percha de que estamos en la Semana de los Goya, que creo que siempre eso le da vidilla a la emisión, ¿no? Hablabas del Cano, que sabes que yo soy muy partidario de vender muy bien y muchísimo la hazaña del Cano y la vinculación que Andalucía tuvo, Sevilla, Sanlúcar, etcétera, con aquella hazaña, con aquella primera circunvalación del globo y todo esto, pero, hombre, publicitarlo en los Goyas que se hacen desde Málaga, pues probablemente sea una estrategia, digamos, distorsionadora, ¿no? Como esas pequeñas cosas, pues ahora vemos también que hay un interés por un lado, por parte de Juan Marín, digo, por personalizar, que siempre da más chicha, ¿no? Y otro por el alcalde y la concejala y tal, esa es la verdad. Bueno, pues saber cómo confluyen esos intereses, porque en esos intereses sigue estando debajo un poco también el no paralelismo de los caminos que han trenzado Sevilla y Málaga, ¿no? Bueno, pues por ahí vamos. ¿Confía la gente en que pagar un euro sea poco? Yo creo que el problema no es pagar un euro. Yo creo que la gente no quiere pagar, y entre otras cosas porque es muy desconfiada de qué se hace con lo que ya paga, que es suficiente. Entonces, en este mundo de descrédito general hay que tener muchísimo cuidado cuando se toma una decisión que parece que pone en evidencia que no se sabe muy bien qué hacer si no se le quita un euro más al que viene, ¿no? Finalista. Sí. Claro. Cuidado. O sea, es El que destino de la pago y tasa. quiero saber a dónde va. Se nos dijo que era Efectivamente. finalista el canon del agua que pagamos en Efectivamente. el recibo de masa, y todavía estamos esperando no solo las multas que estamos pagando por tirón de orejas de cómo se está o no utilizando al final esos millones que han salido de ese pago, sino que estamos esperando los informes últimos de qué pasó con ese pago ahora que se está mirando qué ocurrió en Bueno, los... pero es que esto que tú mencionas es Y un era fraude. finalista. Eso que tú mencionas es un fraude, evidentemente, un fraude Finalista, político. finalista. Sí, y por tanto lo convierte en un escándalo, en un fraude político, objeto. Luego, descrédito y desencanto. Nos dicen que va a ser finalista también la tasa, pero vamos a ver, el hecho de que haya una tasa finalista o un canon finalista y se incumpla en un determinado caso, no nos puede llevar a desconfiar de toda tasa o de todo canon. Yo creo que Ciudadanos tiene una especie de obsesión, como corresponde a ese mensaje liberal, ¿no? Tiene una gran obsesión porque ningún impuesto, ninguna tasa más. Sin embargo, en el consejero, oyendo al consejero, se aprecia que oficialmente como Ciudadanos el mensaje es no, institucionalmente como Junta de Andalucía el mensaje es estamos abiertos. Entendemos que es lógico, porque además, en fin, a mí me parece que un visitante, es decir, que los malagueños tengan que sufragar con sus impuestos, porque al final sale de sus impuestos, la mejora de la oferta turística, y no se le pueda pedir a los turistas que contribuyan con un euro, a un visitante que contribuya con un euro, a mí me parece que eso es altamente discutible, ¿eh? Es lo que iba a decir, ayer en la facultad, precisamente, con algunos de los compañeros de la Facultad de Turismo que han participado en el estudio, me decían esa frase de una manera más sencilla. Dice, es que los que estamos aquí no lo vamos a pagar aquí.
A lo mejor lo pagamos en otras provincias de Andalucía, pero aquí no, lo van a seguro. pagar los que van a venir de fuera, ¿no? Me lo dijo de esa manera tan sencilla, ¿no? Cuando estábamos hablando de en ello. Madrid, en Barcelona, en París, Sí, lo en pagamos, Londres, claro. en Berlín. Incluso dentro de Andalucía, en Praga. si se implantara, lo pagaríamos, pero no en Málaga, pero el que viene de Pero fuera sí. estamos de acuerdo, pero yo en eso estoy un poco con Domi. Hay que coger todo el contexto. Me preocupa, ¿eh? Sí. Bueno, te lo agradezco. No, es que es todo un poco el contexto de esa tasa, cómo está planteada y del descrédito que la acompaña. Primero se habló de una ecotasa con un final que se iba a destinar para X proyectos. Ya eso también se ha diluido. Por ahí tiene Paco de la Torre, en principio tendría la oposición de la izquierda, los partidos de la izquierda. Oiga, ¿la tasa para qué es? Porque se nos dijo que era para esto, por ahí. Luego Ciudadanos sí, quizás con ese toque liberal, pero ellos lo que defienden es que se va a penalizar, y yo en ese sentido estoy de acuerdo con la postura de Noelia Losada, se va a penalizar a los que lo hacen bien, o sea, a los que residen, llegan a los hoteles legales, tal, además, que sí, evidentemente lo va a pagar el turista, pero que se está penalizando a los que lo hacen bien, y no a los, volvemos a el sector ilegal, las políticas. Si aparcamos en lo alto de la acera, pues es verdad que nos podemos ahorrar la zona azul y que se penaliza los que aparcan bien, pero hombre, estas cosas se regulan pensando en un funcionamiento correcto, no en decir, como hay riesgo de que algunos se aprovechen. Pero Teodoro, tú mismo lo No sé, decías no y sé. lo hablábamos un poquito antes. Interesante. El turismo no solamente son los datos, o sea, nos quedamos con los datos y llegan tantos visitantes, ¿no? Muy cuantitativo todo. Vamos a hacer un análisis más cualitativo. Por eso en ese sentido estoy un poco más con Domi. Analicemos todo el entorno de la tasa, del planteamiento de la tasa. No sé, yo es que no lo tengo tan claro, evidentemente. Se No, yo cobra en tampoco, cualquier yo lugar quiero de provocaros- Europa. Quiero provocaros para ver lo que decís. Y luego la presión de los hosteleros y de los hoteleros en Málaga y con el ayuntamiento. Ya con el ZAS, ya con el ZAS. Es ahora, toca en otro bloque. No, vamos a ver, al turista una sonrisa. O sea, yo me retrotraigo a los años 60 y a cuando Fraga era ministro de Turismo, ¿no? ¿Acordáis de aquello, no? Al turista una sonrisa, y ahora llegamos con la sonrisa y decimos, paga el euro. O sea, yo creo que todo eso está un poco en la cultura de este debate, ¿eh? Yo me siento muy bienvenido en todo caso en ciudades en las que hay una tasa turística y me parece que los visitantes de Málaga deberían contribuir, y no solo que de mis impuestos salga que los equipamientos para ellos estén más adecentados. Preferiría que de mis impuestos, en lugar de su equipamiento, salga que el agua... luego sea un fraude como lo del agua, ¿no? Pero que lo hayan soltado, que el ¿no? abastecimiento del agua vaya mejor. Claro, Bueno, esos volúmenes decía de Domi... peso, de basura, limpieza, infraestructura, cuando llega la feria hacemos balance, también se miden otros elementos que tienen un coste importante, ¿no? Para los malagueños y para la cantidad de gente de fuera, ¿no? Bueno, decía Domi que no sabemos si están todos los que son y si son todos los que están. Yo creo que con toda seguridad están todos los que son. Todo el mundo en el sector va a Fitur. ¿Son todos los que están? Pues seguramente no. Sobre esto hay mucha crítica tradicionalmente y mucha leyenda también, pero seguramente ahí sí que puede haber algo de discusión. Yo creo que es un asunto sobre el que Isabel Naranjo se ha parado a pensar. Un año más, y van 40, Madrid celebra la Feria Internacional de Turismo, el escaparate por antonomasia del turismo doméstico, una pasarela por la que ha desfilado todo aquel que ha tenido o ha creído tener algo que decir en materia turística, una de las competencias más dulce, más amable y más lucida para cualquier político que se precie, especialmente si no ha tenido la oportunidad de viajar hasta el momento de acceder al cargo, lo que viene siendo la joya de la corona, oiga. Y bajo ese gran paraguas, año tras año, derroche sin pudor de recursos públicos para agasajar no ya a potenciales clientes o turistas, sino prácticamente a la misma gente con la que se viajaba desde la propia Málaga. ¿Quién nos recuerda las multitudinarias cenas del pescadito frito en las que el Ayuntamiento de Torremolinos y su entonces alcalde, Pedro Fernández Montes, invitaba a centenares de personas, muchas de ellas ilustres personajes de la caspa española, a degustar boquerones y chopitos a toneladas? Hasta que nos topamos con la crisis que puso coto a esos desmanes e hizo imperar la mesura y el sentido común. Atrás ha quedado afortunadamente el dispendio y los fastos a los que nos tenían acostumbrados quienes aprovechaban la cita allá por los 90
90 y en los primeros años del siglo XXI para viajar a la capital, pasear un rato por los recintos feriales estirando el cuello cuando apareció un fotógrafo y disfrutar buena parte del día y también de la noche de las muchas posibilidades que ofrece la capital del reino. De un tiempo a esta parte, con todo, parece que se ha interiorizado por fin el verdadero fin que ha de tener la feria: establecer contactos profesionales, promocionar las bondades de la provincia y vender no solo al conciudadano, sino al turista y al potencial visitante la excelencia de un destino que, con todo, brilla con luz propia por encima incluso de sus gobernantes. Tengo esta sonrisa porque iba a decir que Fitur fue incluso lugar de encuentro amoroso para posibles historias y para que en Fitur se dan muchísimo juego a muchas cosas. Pero es verdad, recuerdo una campaña en concreto sobre Andalucía que fundamentalmente se emitió en Andalucía. Es verdad que no tenía, digo por el final de lo que comentaba Isabel, ¿no? Pero bueno, es que es tan obvio, o sea, pues claro, todo tiene que ir destinado al turista, ¿no? Al mismo que se le va a pedir la tasa. Volvemos otra vez a esa aparente contradicción, ¿no? Cuando alguien demanda tanto al otro que venga, difícilmente le puede poner difícil, porque es un proceso de seducción, ¿no? Es como si invitas a alguien a cenar a tu casa y le dices que lave los platos. Tú dices, pero no me invites, ¿no? Entonces, pero claro, tienes que invitarle porque en realidad te lo quieres ligar. Quiero decir con esto, porque necesitas que el otro venga a tu casa. Si fuéramos París, a lo mejor no necesitábamos que el otro viniera a nuestra casa, y al revés. Ni siquiera, muchas veces se habla de que los parisinos, yo las veces que he estado en París, verdad que no me he encontrado demasiados parisinos amables conmigo cuando han visto que no era de París, pero claro, son contextos distintos que van generando... Claro, porque la elegancia no te falta. No sé pas, yo peux parler un peu de français, mais no, el problema es un poco ese. Nosotros, ¿dónde estamos? Estamos ya muriendo de éxito y no queremos que vengan los turistas. Seguimos llamando a los turistas porque hay una parte como los hosteleros que matarían porque le diéramos dinero a los turistas en vez de pedirles una tasa, o les pedimos una tasa porque, como hemos dicho, tenemos una parte de la población que no acaba de recibir el beneficio de tanto éxito turístico, y esto de alguna manera, o sea, hay que ayudar a coadyuvar a todo eso, aparte del deterioro medioambiental que todo eso pueda producir. Y en medio de todo ese proceso, ¿le decimos al turista que nos respete? Hombre, qué menos, ¿no? Hacemos campañas para que entiendan que les decimos que vengan aquí, no solo porque les necesitamos, sino porque este aquí es una maravilla que conviene y deben respetar y cuidar para que ellos mismos también la disfruten. No iba por ahí el turismo, además, no eran experiencias e incluso que se permeabilizaran de la propia ciudadanía del sitio en el que van para que entendieran nuestro modo de vida. No era eso. Quizás no haya un trabajo más interesante por ahí, que por un lado discriminaría el tipo de turismo que queremos y por otro a la ciudadanía la pondría más en contacto con un fenómeno que forma parte de su industria y que no le agrediría como en algunos aspectos ya está agrediendo. No sé, levanto... Hombre, enlazando con lo que comenta Isabel Naranjo y lo que comentas tú, si realmente, como dice Isabel, que yo lo dudo, Fitur se ha transformado tanto y ahora ya no hay Fausto, ahora estaría estupendo que Fitur fuese pues un centro para tratar y plantear todas estas cuestiones que tú dices, porque yo, como anécdota y sin ahondar mucho en tema amoroso, llegué a Málaga por Fitur. O sea, yo trabajaba en el mundo de la Comunidad Valenciana, esto hace 20 años, ¿verdad?, ya en el Paleolítico. Y yo fui a cubrir Fitur como las caravanas o sea, todos los periodistas pagados en aquel entonces por la Diputación de Valencia, y ahí conocí a una persona, era un político en concreto, que estaba en Fitur, pero no lo conocí en Fitur, lo conocí en la fiesta programada después de la primera noche de Fitur en una discoteca famosísima, ya no digo el nombre, de Madrid. Entonces, si eso ha cambiado tanto, que creo que no ha cambiado tanto, a lo mejor ha cambiado este año, oye, pues me alegrará mucho, pero vaya, en fin, se hablaba de turismo. Arrastra cierta leyenda, sí, y seguramente, como toda leyenda, tiene un fondo de realidad. Real. Exagerada, pero tiene un fondo de realidad. Bueno, en todo caso, Málaga sigue dándose buenas noticias. Una de ellas es que este año organizará la gran feria de los cruceros
una feria del Mediterráneo, pero con una repercusión mundial importante. Y lo que sí vemos es que dentro del sector pues, se siguen dando licencias de hoteles, el Soho sigue acumulando hoteles como en fin, toda la almendra del centro. Domino quiere que sus visitantes paguen €1 para que, mientras el dinero de Málaga se gasta en tener una gran almendra, los barrios siguen infrafinanciados y, en fin, podría ser una idea. Pero... Sí, yo pero es un debate, es un debate. Intento plantear cosas para debatirlas, porque me parece que son muy epidérmicos muchas veces este tipo de decisiones cuando se llevan al debate, ¿no? Pero bueno, antes de cerrar este bloque, cuando hablaba, dice, no somos París, si fuéramos París, ¿no? Pero, ¿qué somos? O sea, ese es el problema, quizá deberíamos sentarnos a pensar, a cerrar. Si le preguntamos a los turistas, y he trabajado 4 años en un proyecto de turismo, dígame 3 palabras de Málaga, ¿qué nos dicen? ¿Cuáles se repiten? ¿Se repiten? O sea, habrá que asentar también la marca, claro, y eso yo quiero un trabajo, si Fitur sirviera también para eso, para diseñar estrategias, para intercambiar, incluso unir en lugar de competir ciudades y destinos turísticos y buscar acuerdos, pero se buscan acuerdos de traer bloques, masa de turistas, pero ¿qué estrategias? Buscar acuerdos para estrategias. Eso es muy interesante. Hace 10 años... cuando comenzaba la apuesta más decidida por el modelo que el alcalde actual ha querido liderar, se decía, este modelo es un problema porque Málaga no tiene marca. Se hicieron estudios de marketing, tú los recuerdas perfectamente, se decía, Málaga no tiene marca. Bueno, si algo ha ocurrido en estos 10 años es justamente que la marca Málaga sea una marca reconocible y que haya tenido una transformación importante. Bueno, no, museos, pero digo, ayer éramos deporte. Admitamos que el modelo también, el modelo desarrolla la marca, no solo la marca el modelo. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que el alcalde ha tenido un éxito en el modelo que ha querido pilotar. Bueno, sobre esto, sobre María Gámez, promocionada a la Dirección General de la Guardia Civil, elegida para el cargo, sobre la policía en la Rosaleda, si os parece, hablamos en el siguiente tramo de la tertulia. Hacemos aquí un breve alto, pero no se vayan, que quedan temas realmente interesantes. Continuamos con la tertulia, ya les decía, María Gámez en la dirección de la Guardia Civil, la policía en la Rosaleda, los hosteleros protestando por las limitaciones a los bares. No sé qué tema os importa más. A mí me ha parecido muy interesante políticamente la elección de María Gámez. Bueno, yo tengo, o sea, le tengo mucho afecto a María Gámez y he seguido toda su vida política, le he hecho entrevistas en algunas ocasiones, la conozco y a mí me ha alegrado, me parece una persona seria y a veces me parece demasiado seria y creo que no me importa tanto el hecho de que más de 175 años de historia de la Benemérita por fin haya una mujer. Yo es que no sé a quién le interesa que estemos permanentemente, o sí lo sé, permanentemente poniendo el foco en que cada vez hay más mujeres en los puestos de decisión y tal. A mí, como es que me parece un asunto ya absolutamente permeabilizado en la sociedad española y quienes no lo tienen permeabilizado pues son Australopithecus, pues no voy a entrar más en eso. Pero me parece una persona idónea. Y respecto a la carambola, pues bueno, ¿qué nos van a decir a los que llevamos muchos años ya haciendo análisis de lo que ocurre en política? No, pues sí, pues es una carambola. Ella, después de haber agotado, digamos, su cartucho, entre comillas, en una zona del partido, sobre todo cuando ya terminó con la apuesta para intentar derribar a De la Torre, torres más grandes se han derribado, pero no esa, pues hombre, entiendo que su apuesta por Sánchez, pues al final le ha venido de vuelta y sobre todo además con una figura como haber sido subdelegada del gobierno, exactamente en este contexto y con Marlaska como dentro ministro. de la carambola no deja de estar el hecho del foco mediático en el caso Julen un año atrás, que la Guardia Civil comentaba que se había sentido muy bien representada por esa delegada o subdelegada del gobierno
que no había interferido un ápice por la menor vanidad política ni por la menor aspiración personal, había interferido un ápice en las instrucciones que daba la propia Guardia Civil. Totalmente. Yo también cuando me alegré del nombramiento de María Gámez, porque como hoy va un poco de anécdotas, yo recuerdo que coincidí con ella en un curso de estos de alta dirección de San Telmo, en el ADIS, que de hecho he leído algún medio de comunicación, creo que era el Independiente, criticando ese curso que ella hizo porque había estado pagado con cargo a los fondos de formación, y yo dije, bueno, el que se lo haya contado, qué desvergüenza tiene, porque yo coincidí en ese ADIS con ella, con María Gámez, que estaba plagadito, sí, había cargos del PSOE y alcaldes, pero plagadísimo del Partido Popular. Y no voy a citar nombres porque algunos están en altos cargazos de la Junta de Andalucía, coincidiendo con María, conmigo y de los sindicatos también. Dicho lo cual... Nunca citas nombres. Hombre, no, pero porque digo, qué tendencioso, el que se lo ha contado estaba allí, ¿no? Digo, Bueno, pero vaya, pero no ahí. pasa nada, se puede decir, ¿no? Pero que digo yo, pero bueno, qué noticia es esta, ¿no? Y había que votar a la representante de la promoción, y yo, que no soy sospechosa de ser ni de izquierdas ni del Partido Socialista, voté a María, ante la sorpresa de muchos bueno, de cargos que había del Partido Popular. ¿Por qué votas a María? No Sánchez y lo hubieran nombrado. Sí, pues no, porque en el trato, además me pareció de verdad una persona muy formada, muy preparada, muy cercana, sin un punto, como tú comentas, de vanidad. O sea, me gustó mucho, o sea, que ya a nivel personal. Entonces, cuando tratas vamos, me alegré de verdad, no solamente... María es así. Pues, María es así, pero vamos, Pani, que estaba vinculado Pani, tú que has estado en el ayuntamiento, que conoces, has sido concejal, que conoces bien todas las claves del Partido Socialista en el que tienes una larga trayectoria y que conoces a María Gámez en particular, ¿cuánto de juego partidista hay en esto y cuánto no? A ver, bueno, de entrada, o sea, por supuesto que me alegré muchísimo. Yo no llegué a coincidir con ella en el ayuntamiento, o sea, de hecho, cuando se anunció su nombramiento, yo dije que no quería seguir, no tenía nada que ver con ella, sino porque me quería dedicar a mi vida actual, que es la que tengo. La vida académica en la universidad. Pero sí que tengo una muy buena relación con ella, y sí que es verdad, lo habéis dicho vosotros primero, ¿no?, que cuando ha estado en gestión, el ayuntamiento y la subdelegación siempre ha jugado el papel que ha tenido que jugar. Respondiendo a tu pregunta, que nos va a la orgánica, ¿no?, que sí que están circulando por ahí muchos mensajes, WhatsApp, noticias, de la clave de algunos nombramientos, no solo el de la propia María Gámez. Bueno, cuando el río suena, algo lleva, ¿no?, y hay movimientos también en Sevilla, ¿no?, por ejemplo, en ese sentido, con nombramientos parecidos, similares. Pero sí que hay un caso, volviendo a la personalidad de María, que hay que destacar. En el momento que empezó toda esta batalla, no se sentía identificada con la línea marcada desde la Ejecutiva Provincial, la Dirección Provincial del partido, porque ella no comprendía ciertos comportamientos. Cogió, ya dio un paso atrás y volvió a su trabajo, y volvió a un segundo plano, dejó la política, hasta que regresó, en este caso en la subdelegación, que incluso de los dos bandos, cuando llegó a sonar para su delegación, había quien no lo veía. Y cuando digo los dos bandos, digo el sector sanchista y el sector susanista. Había entornos dentro de ambos grupos que no lo veían, y hay que decir que ha hecho un excelente papel, reconocido ahora sí por los dos bandos, aunque ahora es más fácil sumarse al bando de Sánchez por parte de algunos, y hemos visto abrazos, bueno, o sea, como de Heredia, Martín Paló, digamos que Sánchez, ¿no? en ese nombramiento Ahí se cataliza puede haber muchas de clave. las cosas que caracterizan a la política, Sí, sencillamente. Pero en este caso, desde el sitio donde va a estar, poco juego podrá dar a la vida orgánica, también hay que decirlo, muy complicado. O sea, ¿es un nombramiento en clave orgánica? Sí. Ahora, ¿va a dar juego a la vida orgánica de dónde va a estar? No, que no. Pero por cierto, en el Partido Socialista, Málaga, el comentario que hizo el alcalde de Torremolinos En la entrevista, ¿no? desató alguna idea de que las fuerzas no susanistas o sanchistas empezaban a movilizarse. En Sevilla ha sido muy significativo el movimiento, pero claro, al saber que no hay congreso este año, todo esto va a enfriarse, ¿no? Es decir, ¿va a desaparecer esa polémica? ¿Qué pensáis? Yo creo que no. Bueno, Teo, que piensa que todos ustedes saben perfectamente lo que ha pasado en Sevilla y lo que ha pasado todo esto a nivel orgánico en Sevilla y tal. Bueno, pues se están produciendo los primeros movimientos, y 3 personas precisamente
del No entorno es que lo del... crea, es que lo sé porque lo hemos comentado aquí, pero Bueno, creo que cree que usted está siempre enchufado a su tenemos debate, un tal. espectador muy fiel, lo sabemos. Tenéis ¿no? un espectador, Me hablas yo también tengo un espectador oyente Que muy es mi fiel, madre, a quien le hablo siempre, que es mi que madre, encima coincide con a la... que aprovecho para saludar. Bueno, pero- y desde aquí un beso enorme a tu madre. Bueno, dicha la broma que sirve obviamente para distender que esto es televisión y no es el Parlamento, yo creo que no, yo creo que el hecho de que no haya Congreso no va a enfriar, primero porque hay mucho depredador mediático que necesita estar permanentemente surtiendo de pequeños titulares que no van a facilitar además cierta pax romana interna mientras se están produciendo movimientos que son obvios. Han pasado cosas muy gordas y han pasado en Andalucía. El mero hecho de que se haya producido por primera vez un cambio de gobierno que ha llevado a la presidencia a otro partido distinto ya es gordísimo. O sea, es gordísimo. El otro día me lo valoraba en una entrevista que para mí ha resultado personalmente importante y entrañable, Manuel Clavero Arévalo, ¿no?, con sus lúcidos 93 años, y me lo hizo ver, yo en realidad tampoco lo había visto tanto, vamos aquí a una velocidad de vértigo y no nos damos cuenta de que están pasando cosas, y no porque diga Bauman que vivimos en un mundo líquido, que también, que se va a volver gaseoso, sino porque están pasando, y son cosas de calado. Y entre esas cosas está, bueno, que efectivamente los primeros movimientos potentes, verdaderamente sólidos, Espadas no es ningún... Quiero decir, Espadas no es la sota de oros, es el caballo de espadas. A mí las 4 divisiones, ya que Domi quiere que recordemos datos, ha habido 4 divisiones en Sevilla que sí se vinculan claramente al movimiento de Espadas y a los movimientos del sanchismo frente al susanismo, pero a mí me parece que hay un elemento clave y demoledor, que es el barómetro andaluz, que dice que el Partido Socialista estaría en el 27% anclado. Es decir, el resultado que le llevó a perder el poder el 2 de diciembre del 18 y, por tanto, que le impediría recuperar el poder. Mientras que Pedro Sánchez, es decir, mientras la marca PSOE en 2019, en 3 elecciones, ha alcanzado el 33%, en Andalucía el PSOE se queda en el 27%. Eso significa que Susana Díaz está 6 puntos por debajo de la marca. Pero ha habido varios movimientos, el nombramiento de vicepresidente primero en la mesa de Gómez de Celí o, por ejemplo, el nombramiento de la nueva portavoz del gobierno. O sea, hay varias claves y que a lo mejor directo o indirectamente han abierto ese debate interno y externo, ¿no? Hasta tal punto que vemos cómo empiezan a moverse, a posicionarse, o si me permitís la expresión, pseudoposicionarse, como es el caso de la dirección de Málaga, cuando antes estaba muy claramente retratada hacia una de las posiciones. El primer año del gobierno del caso cambio, Sonia, el primer aniversario que se acaba de cumplir, ayer, ¿ese primer aniversario está más marcado por la debilidad de la oposición o por el balance de gestión? Yo creo que un poco 50-50. Yo creo que el gobierno del cambio está haciendo cosas, quizás no tantas como nos venden o nos lo venden todo muy exageradamente, ¿no? Quieren en esa tarea de ellos de destapar alfombras y tal, pero quizás no están haciendo todo lo que dijeron que iban a hacer, ¿no? Creo que se están dando cuenta. Leía una entrevista también muy interesante de Patricia del Pozo, que creo que con bastante humildad reconocía que cuando... El Pozo, delegada del gobierno sí, de la Junta de es Andalucía, verdad, ¿vale? tienes razón, que no todos los... Estoy No, cayendo no, en los mismos defectos que no te... me sí, lo tienes entiendas, razón. por favor, como una No, corrección, pero sino tienes como- razón, sí, que es verdad. en oficio, a veces los me- periodistas hablamos así, exactamente, la consejera A veces de... me levanto, me voy a televisión y hago así con la mano para que me ponga el rótulo de quien habla. Sí, Quiero bueno, decir, tú te refieres a la consejera de Cultura. de Cultura, que además ha sido mano derecha de Javier Arenas durante muchísimos años en el PP andaluz, ¿no? Y esta persona con muchísima humildad reconocía que una cosa es hacer oposición y otra cosa es plantarte allí, ¿no? Y ahora gestionar, ¿no? Y gestionar ese monstruo que es la Junta de Andalucía. Y creo que ese es el balance que yo haría. Ojo, que os las año para prometíais, exacto, estáis descubriendo. me había equivocado todo caso, Patricia, ¿no? sí. Sí. De todas En formas, todo vosotros caso- que atribuís mucho la debilidad del PSOE, se lo cargáis mucho, yo ya lo dije también en el otro programa, ¿no? Vosotros creéis que tiene mucho que ver Susana Díaz, ¿no? O sea, pensáis que si hay un recambio, bueno, las perspectivas electorales, pensamos no, basándote en digamos- el barómetro. No, digamos que si el PSOE
como marca está en el 33 y en Andalucía está en el 27, significa que la oferta del PSOE andaluz es débil. Lo que ya es una hipótesis es si la causa es Susana Díaz. Puede que sea Susana Díaz o puede que sea sencillamente que el electorado andaluz, hay un porcentaje de votantes de izquierdas que dice en Andalucía hacía falta un cambio. Independientemente de que yo sea votante socialista y vote en Madrid PSOE, aquí hacía falta un cambio y por tanto no iba a votar. Esa es otra hipótesis perfectamente verosímil. Es decir, que no quiero entrar, yo no he descubierto ninguna causa, sino que planteo una posibilidad. De todos modos, permitidme, porque en este programa cuando hablamos de política siempre nos gusta compartir el arponazo del capitán Ahab, que es un observador lúcido de nuestra realidad y particularmente de nuestra realidad política. Así que si les parece, oigamos el arponazo, veamos el arponazo. Se acercan nubarrones en el mundo real. A las señales anteriores, esta semana se ha sumado el FMI, que rebaja en 2 décimas las perspectivas de crecimiento de España. La buena noticia es que seguimos creciendo, no estamos en recesión, pero sí parece ya indiscutible que estamos en desaceleración, es decir, creceremos menos. Eso es un dato frío y difícil de interpretar en términos de nuestro día a día. ¿En qué nos afecta eso? Pues mucho. Esta semana La Opinión nos contaba que en Málaga la firma anual de contratos indefinidos ha bajado por primera vez en 7 años y ya solo el 7% de los nuevos contratos tuvo carácter estable. Es decir, está aumentando la precariedad en Málaga y eso naturalmente sí que nos afecta y mucho, más incluso que el PIN parental, si me lo permiten. ¿Y qué se está haciendo para prepararnos para otra posible tormenta? Pues de momento nada, a ningún nivel, ni local, ni autonómico, ni nacional. Están en otras cosas. Y mientras tanto, Málaga sigue teniendo una economía dependiente del turismo y, por tanto, muy sensible a cualquier convulsión en la economía mundial. Si el mundo estornuda, nosotros pillamos el coronavirus. ¿Pero qué puede hacer la política local, regional o nacional para evitar que el mundo estornude? Pues absolutamente nada. Los centros de decisión de la economía están muy alejados de la política y, naturalmente, ya es muy tarde para reducir nuestra dependencia del turismo antes de la tormenta. Lo único que pueden hacer ahora mismo nuestras administraciones es ahorrar para poder protegernos cuando llegue el chaparrón. Pero eso es justamente lo que no tienen ninguna intención de hacer a ningún nivel. Todos siguen peleando por aumentar su gasto, todos reclaman más dinero al gobierno superior y nadie piensa en apretarse el cinturón más de lo estrictamente obligatorio. Es decir, si llega otra crisis nos pillará como siempre, discutiendo con las arcas vacías y con un Estado cada vez más debilitado y desprestigiado por culpa de todos. Y eso solo quiere decir una cosa, con PIN parental o sin él, con Hotel del Puerto o sin él, con gobierno comunista o sin él, como empieza a llover de nuevo, en Málaga nos vamos a mojar y mucho. Pueden contar con ello. Bueno, no habrá sido casualidad que el capitán Ahab, que Julián Molina, haya escogido metáforas como los nubarrones o la lluvia, porque está siendo una semana muy inclemente. Pero en todo caso nos devuelve en parte a la realidad. Tenemos una clase política que a menudo se enreda en debates estériles y artificiales como el PIN parental. Estos días, en fin, algunos de los debates que estamos viendo en Málaga son también bastante absurdos. Él mencionaba alguno igualmente. Pero lo cierto es que hay un asunto siempre importante, ¿no? El famoso es la economía estúpidos de la campaña que hizo Clinton en los 90 y que nunca termina de desaparecer. No sé qué te parece, Sonia, que tú eres una gran fan y lo declaras públicamente de hoy hablamos de tu vida sentimental, aunque en el caso del capitán Ahab no es... No hay relación afectiva, pero sí admiración. Sí, me gusta mucho, Julián. Sí. ¿Qué opino sobre el PIN parental, sobre la situación de la economía? No, sobre el hecho de que algunos de esos debates... Estériles totalmente. Bueno, sobre tu vida sentimental. Eso ya para una versión de Luces de la ciudad más, Sálvame o algo, me presto, pero ya pues, con todos, entonces ya calzón quitado todos. No, de verdad que... por poner un ejemplo del PIN parental, yo que soy militante de Vox y lo digo abiertamente y soy católica, bueno, pues no observo ahora mismo un debate más estéril que el del PIN parental y me pregunto, ¿realmente hay motivos para preocuparnos en Andalucía por los contenidos que se le dan a los menores en los colegios? Para que ya no solamente Vox,
sino también el Partido Popular, porque escuchaba que Casado comentaba el otro día en una entrevista a la radio que eso lo habían propuesto ellos. Bueno, pues sea como fuere. ¿Hay motivos reales para generar este debate, además beligerante, y olvidarnos, como comentaba Julián, de los temas de verdad, volviendo con los símiles, ¿no?, del tiempo, que luego solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena? Ahora el PSOE vemos, la semana anterior o en semanas anteriores nos hemos quejado de que el Partido Popular haya llevado tanto al Ayuntamiento como a la Diputación debates de política nacional o de política incluso internacional que no venían al caso, y ahora el PSOE lleva el debate del PIN parental al Ayuntamiento de Málaga, Pani. Y luego 8 horas de pleno, ¿cuánto dura? Claro, si llevamos mociones de ese tipo, es obvio. Yo quería decir que Julián ha resumido perfectamente gran parte de lo que hemos dicho al principio del programa, ¿no? O sea, y me estoy acordando de una frase, o sea, pasamos de la época de bonanza a la crisis. No somos capaces de sentarnos en el término medio y no aprendemos nada de las crisis para organizar de nuevo toda la estrategia, todo el planteamiento, la industria, no depender solo del sector urbanístico ni del sector turístico en el caso de Málaga, ¿no? O sea, en época de bonanza, ¿por qué no se planifica con previsión a medio y largo plazo y seguimos viviendo del día a día? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Pasa en todos los sectores, además. Si no podemos meter un medio. De las torres, por ejemplo, ¿no? Esta ha sido la pasión de la semana, han sido las torres. Claro. Si AENA limita la altura de las torres en Málaga. Esos son los grandes debates de la ciudad. Que vuelve, además. Debate que vuelve. Las torres, sí, porque además hace bien decir las torres, porque ya no es la torre del puerto, ni siquiera las torres de Repsol, ya también la del Pato, ya también la de, quiero decir, lo que se va a obtener a cambio por plusvalías y todo esto, ¿no?, que está más o menos tasado, todo esto, sí, las torres. Y que son millones. Son millones, sí, son millones, y no es fácil decir que no a esos millones y tal. Pero luego hay que llenar esa infraestructura o esos edificios. Evidentemente, hombre, la promotora, esto ya está escrito, esto ya lo debe de saber todo el mundo, ¿no? La promotora tiene que hacer una serie de, en fin. ¿Quién va a comprar esos pisos, no? Porque con la precariedad del empleo, los contratos que hay si se hacen y no son muy baratos, ¿no? Esa es otra, si se hacen es porque hay un estudio de mercado que valida la posibilidad de que esos pisos se vayan a vender, y porque hay gente que tiene mucho dinero que está inmediatamente pensando en comprarlos para invertir, aunque tenga que esperar con el piso y luego volver a lanzarlo en venta. Esto está estudiado. Esto está estudiado. De hecho, en fin, el caso de Dubái, de la cantidad enorme de torres vacías que hay, donde, en fin, si hay o no una burbuja a gran escala, es algo, en fin, que no vamos a debatir en esta mesa. Ya que estabais aludiendo lo de Julián, que a mí me gusta cuando habla en los terrenos de la economía, porque se nota que además él está empoderado ahí como profesor de económicas y tal, de matemática económica y tal. Ha habido varias cosas, además es hábil, está bien que hable del coronavirus, que en España no, el coronavirus chino en España no está y tal, pero que siempre nos pone frente al espejo, insisto, que en España no está, que en España no está, que en España no está. Es que parece que incluso hay cierta tentación de que estuviera un poquito, porque da un juego tremendo, ¿no? Pues no, en Andalucía tampoco hay PIN parental, no hay PIN parental, no hay PIN parental, está en Murcia, pero parece que también da muchísimo juego que estuviera, porque alimenta mucho a las facciones que al extremarse sacan un gran rédito político. Bueno, en este caso admitamos que Ciudadanos ha sido el que tajantemente ha dicho no está, y nos negamos a que esté, mientras el Partido Popular admitía que había una cierta negociación en ese sentido y que estaban perfectamente dispuestos a que lo estuviera. Entonces, es evidente, está sonando mi teléfono. Es evidente que está sonando tu teléfono, pero no está, quiero decir, vuelvo a lo mismo, que sí, que está muy bien, que yo que también pero estoy no un poco... Por un pelo, ¿eh? Bueno, pero no está, entonces hay que, vamos a ver, no digamos que está, o sea, digamos efectivamente, hay una discusión, parece que Ciudadanos, digamos esto, contemos esto, pero no digamos que está, ni digamos que... se pierden, Domi, porque está en los debates, está en los medios, está en la radio, está ya hasta en el absurdo en un ayuntamiento, va a estar en el Ayuntamiento de Málaga, porque en este caso lo trae el PSOE. En todo caso, estamos de acuerdo en que es un debate con mucho de politiqueo y con muy poca sustancia. Una última precisión muy rápida, Teo, déjamela. En Cataluña llevan años estando en otras cosas, y parece que, no sé, la gente no sale corriendo de allí o se va en busca del presidente de turno para decirle sinvergüenza, que ya no sale agua por el grifo. O sea, ¿a qué estamos todos jugando? Porque yo muchas veces hacía la broma, a lo mejor no hace falta la clase política, porque si no nos falta, a lo mejor nos sobra. Vale, no quiero... Ha habido momentos con gobierno en funciones que no ha ido bien. Por eso te digo, que tengan cuidado, porque en todo este descrédito general
Pues hombre, quienes creemos en el Estado de Derecho, quienes creemos en la educación pública, quienes creemos en la sanidad pública, y que por eso tampoco queremos aceptar el juego de que cada vez que alguien la utiliza para confrontar con el otro, poniéndola en riesgo, cuando en realidad tampoco está en riesgo, etcétera, quiero decir, con todos estos juegos, tengamos cuidado, porque hay demasiado humo. Y a lo mejor puede pensar el ciudadano, si tampoco... No, en todo caso el Partido Popular ha tendido a rectificar, se han sumado, como Madrid, incluso Murcia, donde se ha aprobado el PIN parental, y cuyo presidente ha admitido que no existe ninguna denuncia de abuso en la escuela sobre las enseñanzas que se imparten o los cursos, actividades complementarias que se imparten. Por tanto, si no hay ninguna denuncia en ningún sitio, al margen de que, como decía Domi, en Cataluña sabemos que sí ha habido adoctrinamiento independentista o nacionalista y, sin embargo, el 50% de la población sigue siendo reacia y, por tanto, la eficacia de los adoctrinamientos es limitada. Muchas generaciones hemos sido educados con el adoctrinamiento de la educación religiosa y tampoco ha pasado nada. A mí me gusta mucho, siempre que se habla de política, ver casos como el de Sonia Crespo, que acaba de contarnos, que es militante de Vox y que lo ha hecho para manifestarse contra lo que se piensa en su partido. Ese tipo de cosas son saludables. Bueno, vamos a hacer una cosa. La tertulia no termina aquí, vamos a hacer una interrupción para publicidad y vamos a pasar por nuestra barra libre, donde hoy recibimos a Sergio Banderas. Si no le suena el nombre todavía, ya saben que ha sido considerado el mejor profesor de formación profesional en España, y cuando hablamos de educación hay que hablar sobre todo de eso. No se vayan, que va a ser interesante. Bueno, continuamos con el programa. Ya les decíamos antes de la interrupción para publicidad que interrumpíamos también la tertulia para hacer nuestra entrevista semanal, aquí en lo que llamamos la barra libre, para compartir un Málaga con Sergio Banderas. Supongo que ese nombre le sonará. En las últimas semanas o en los últimos días lo hemos visto muy frecuentemente en los medios de comunicación, porque es un profesor malagueño, profesor que ha sido considerado el mejor docente de formación profesional de España. Él es joven, evidentemente es cuarentañero, digamos, es ingeniero técnico de informática de gestión, ha trabajado en la empresa privada, desde hace 15 años imparte formación profesional en el Instituto Campanillas, y oye, debe ser un orgullo extraordinario para un profesor que te digan desde una plataforma, porque los premios Educa Banca, aunque están patrocinados por la Fundación Abanca, es una plataforma de profesores, que tus colegas consideren que eres el mejor en tu actividad. Sí, la verdad que es un orgullo que te reconozcan profesionalmente tu actividad docente y todo lo que haces. No puedo estar más satisfecho. No obstante, como te comentaba antes, no me considero el mejor. Hay muchísimos profesores anónimos y profesores que conozco que hacen un trabajo maravilloso. De alguna manera yo lo llamaría un reconocimiento a una trayectoria profesional y muy contento. Bueno, decía al introducirte que habías trabajado unos años, 6 si no recuerdo mal, en la empresa privada como programador y analista, y en un momento determinado, cuando las expectativas en el sector privado, es verdad que a veces con más recorrido suelen ser mejores, pero en un momento determinado decidiste dar un giro a tu vida e irte a la docencia. Es una decisión singular. Sí. Bueno, se dieron muchas circunstancias. Yo la verdad que empecé muy joven a trabajar de programador. Afortunadamente el trabajo de informático no hay falta de trabajo. Y empecé en el Parque Tecnológico, en una empresa, se llama Plataforma Tecnológica. Después tuve un año solamente en Sevilla, en Arraki, que en su momento era la mayor empresa de Internet del momento, y volví al Parque en varias empresas. Y llegó un momento que, yo lo digo siempre de manera de broma, pero afortunadamente me quemaron, ¿no?, en aquel momento, y ahí hubo un momento puntual de mi carrera profesional, porque hasta entonces estaba muy ilusionado con proyectos muy interesantes a nivel internacional incluso, y llegó un momento que tuve ese momento de estrés y tenía opciones para seguir progresando a nivel salarial y a nivel profesional de salir a otras provincias como Madrid, que había unas oportunidades económicas muy buenas y profesional, o incluso al extranjero, porque yo ya tenía también nivel de inglés. Y en ese momento justo se apareció delante de mí la oportunidad de presentarme unas oposiciones de profesorado, que era algo que ya en su momento hice
el CAP, el curso de adaptación pedagógica, y me atraía, pero nunca me lo había planteado hasta ese momento. Entonces, al final esto es que se alinee la estrella en el momento dado, y estoy muy agradecido que surgiese así, porque llevo 15 años muy motivado, muy contento, y no me planteo cambiar de profesión. Bueno, lo que está claro es que no te fuiste a la docencia como refugio, te fuiste como vocación, porque nadie que no lo haga por vocación puede ser considerado un profesor extraordinario, ¿no? Como es tu caso. Un profesor, si es un buen profesor, lo sería igual en la universidad, en la formación profesional, en primaria, o digamos hay una cierta especialización, es decir, hay perfiles bien definidos. Bueno, la formación profesional lo que tiene es que está muy cerca de la empresa y es una educación muy práctica, y además tiene que estar claramente identificado las competencias profesionales que está enseñando y que estén claramente reflejadas en el puesto de trabajo. En nuestro caso, además, estamos trabajando con la FP Dual, que desde el primer año los alumnos tienen un contacto directo muy amplio con la empresa. Eso yo lo echo de menos de alguna manera de la universidad, incluso cuando yo estudié, o la relación que veo ahora con la universidad, es que de alguna manera está más orientada hacia la investigación, hacia lo académico, que está muy bien, pero le falta quizá ese enfoque más práctico y hacia la empresa. Entonces, en ese sentido lo veo diferente a la universidad, y es una manera de conseguir una profesión, que son también estudios superiores, la FP, no lo olvidemos, la FP superior está considerada a nivel Europa y todo como estudios superiores, y en 2 años te puedes capacitar en una buena profesión. En cualquier caso, bueno, es evidente que la FP tiene su singularidad, pero a ti que te han considerado un profesor extraordinario, ¿cuál es el secreto de un docente? Realmente para ti, ¿cuál es la esencia de la docencia? Bueno, yo creo que una de las claves es estar motivado, es que tenga vocación, como antes hablábamos, que tenga ilusión, y eso va a ser el motor que te va a ir haciendo, lo primero, un constante aprendizaje. En nuestro caso es casi obligatorio porque la informática lo requiere por la rápida actualización que hay, pero igualmente hay que estar aprendiendo no solo temas tecnológicos, sino temas metodológicos, que cada vez hay más innovación, cada vez estamos más cerca de técnicas nuevas como la gamificación, bueno, que ya se está usando en cualquier nivel educativo, y hay que estar siempre aprendiendo. Y esto mismo hay que reflejárselo al alumnado, es decir, al alumnado que vea el aprendizaje, que yo se lo veo muy importante desde mi práctica docente, inculcarle al alumnado que el aprendizaje es algo muy bonito, que no vean que es lo necesario para aprobar un examen y punto, porque además vienen con ese sistema cuando vienen desde secundaria y bachillerato muchas veces, ¿qué es lo que entra en examen? ¿Qué es lo que tengo que estudiarme para el examen? No tienen la sensación de que están aprendiendo algo que le va a servir para un puesto de trabajo o para su vida. Entonces, yo creo que un buen docente tiene que inculcar al alumno que el aprendizaje es algo muy bonito y que tiene que ser algo de por vida, que es lo que le va a dar valor. En todo caso, el profesorado sí que se le ha criticado, dentro del respeto que pueda suscitar la docencia, se le ha criticado mucho esa cierta resistencia a la evolución, ¿no? Hay como un inmanentismo profesional, que no sé cómo lo veis, ¿no? Pero parece medida que la actualización de métodos es algo que es objeto de polémica. Sí, yo ahí tengo mi opinión personal, por supuesto. Yo cuando entré en la docencia pública, pues sí me sorprendió que un profesor, si quiere seguir haciendo lo mismo que está haciendo durante toda su carrera profesional, no quiere formarse en nuevas metodologías o no hay problema, él sigue su carrera y no hay una exigencia por parte de la administración a un profesorado. Pues hay muchos otros profesores, podría decir bastante, que están constantemente buscando nuevos recursos y haciéndolo, pero que no hay una obligación desde la administración. Yo es verdad que tampoco hay que presionar al docente ni hay que obligarle a hacer ni distintas cosas, pero sí hay que de alguna manera o premiar o encaminar al docente para que aquellos que les cuesta más o que son más conservadores en cuanto a eso, que también de alguna manera se le abra la mente de que no todo tiene que ser como era hace 20 años, primero 20 o 30 o 40, primero porque la sociedad ha cambiado. O sea, los alumnos que tenemos ahora no son los mismos que cuando nosotros estudiábamos, tienen otra concepción de la vida y de la sociedad digital. Claro. Para ti, ¿qué herramientas fundamentalmente están quedando obsoletas y qué herramientas deberían de empezar a ser inexcusables? Bueno, yo creo que lo que es, como no hemos criado nosotros la educación, lo que es la educación memorística, que con esto no quiero decir que no sea importante desarrollar la memoria, porque la memoria es una habilidad muy importante y muy buena que nos va a servir en muchas... Pero creo que se hace un uso excesivo de
de alcanzar contenidos y de aprobar esos contenidos a través de la memoria, es decir, exámenes escritos, que tienes que desarrollar lo que has aprendido. Entonces, eso yo creo que en la vida actual en la que estamos, donde tenemos la información al alcance de nuestro bolsillo, que rápidamente podemos saber tanta información, no lo veo tan útil, veo que eso se está quedando obsoleto, ese tipo de enseñanza, que muchos compañeros la están cambiando. En algún momento sí es verdad que habría que memorizar algunos conceptos para que nos asegure como base para otros, pero yo creo que está quedando eso queda obsoleto y deberíamos encaminarlo más hacia lo práctico, en cualquier materia, no solo en la formación profesional, en una secundaria, una matemática significativa que te ayude a llevar las finanzas en un futuro o que te ayude a resolver problemas de la vida real, es mucho más útil que desarrollar una ecuación pura y dura de memoria. Supongo que a vosotros en formación profesional, sobre todo en los niveles superiores, os llegará poco de la conflictividad de las aulas más características quizás de secundaria, ¿no? Sí, efectivamente. Somos unos privilegiados en ese sentido. Yo doy clase en grado medio y en grado superior. Es verdad que en grado medio sí lo que nos llega no es conflicto, afortunadamente, que eso es algo que de alguna manera lastra en la educación cuando un profesor quiere... pero sí en grado medio lo que tenemos es desmotivación a veces, ¿no? Que nos llegan alumnos que han llegado ahí de rebote, que no sabían que querían estudiar, alumnos que han sido regular. Y ahí está nuestra labor por intentar a ese tipo de alumnado inyectarle motivación. En algunos los conseguimos, en otros la verdad que por mucho que hacemos no lo conseguimos. De hecho, sí, perdona. No, y en grado superior, la verdad que la demanda que tiene ahora mismo grado superior en FP es muy alta y eso lo que provoca es que haya un alumnado con unas cualidades muy buenas. No, justamente porque te quería preguntar, de acuerdo con lo que me estabas contando, que tal vez parte de la conflictividad fuera precisamente que ese abuso de la memoria y de técnicas obsoletas hace lo que tú has llamado ahora de motivación, o en todo caso que un aburrimiento en el aula, ¿no? Yo lo pienso igualmente. Yo con el tema de programas europeos, que también participo bastante, he tenido la ocasión y la suerte de ir a Finlandia en varias ocasiones, y en la secundaria, en bachillerato, igualmente, las clases son de 45 minutos, cada 45 minutos tienen 15 minutos de descanso, son clases también muy prácticas, dan teatro, dan cocina, dan cosas muy de la vida real. Entonces, y no se hace tanto hincapié y tanta obsesión por los contenidos. Aquí en España tenemos mucha obsesión de que hay que cumplir tales contenidos, tales contenidos, tales contenidos. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues que un niño que va al instituto con 12 años, pues se encuentra, que tiene mucha inquietud con la adolescencia, que quiere salir, que quiere jugar, que quiere hablar, pues está 6 horas recibiendo información. Pues hay mucho que yo creo que razonablemente, pues no lo entiendo. Entiendo que tú eres partidario de lo que se llama valorar habilidades, que poner el objetivo en las habilidades y no en los contenidos, ¿no? Sí, enfocar, por supuesto, habilidades personales, hay que tratarlas, que eso también el currículo lo deja un poco de lado. Es verdad que los profesores transmitimos mucho más que conocimiento, transmitimos muchos valores de manera transversal, pero que eso no fuera algo que hagamos de manera porque lo sentimos, sino que sea algo que esté estipulado igualmente, que haya clases de gestión de emociones, que haya clases de las habilidades blandas, que se llaman las soft skills. ¿Para qué? Porque eso es que en la vida te va a dar muchas más habilidades de pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y eso se deja un poco de lado por la gran cantidad de contenidos que tenemos en estos niveles. Y se puede decir, aunque la crítica es muy clara, pero se puede decir que el sistema, aunque sea lentamente, está girando o es demasiado resistente a hacerlo. Es lento, sobre todo también por el hecho de que no tengamos, de que cada X años hay una nueva ley educativa, no hay un consenso en todo el país, de todos los partidos, para generar un buen sistema educativo, que sea un pacto de Estado, que no se pueda tocar nunca, que sea evolucionado entre todos los agentes. Eso falta, entonces eso hace también que haya... Que no avancemos. Yo creo que eso es una lastra que tenemos en el país, el que no podamos tener esa evolución rápida de país hacia la educación. En todo caso, supongo que a ti como docente, no sé, igual no, pero te sorprenderá que pueda adquirir tanta importancia un debate como el del PIN parental, cuando en realidad hay grandes debates educativos, empezando por la propia formación profesional, el protagonismo que tiene que tener, que están demasiado relegados, ¿no? Sí, efectivamente, cuando he visto tal debate de tal magnitud, me he quedado sorprendido y frustrado también un poco, porque digo, este es el nivel de esto estamos hablando en esta época, cuando deberíamos hablar efectivamente de toda la innovación que nos queda, todo, y estamos hablando todavía de esto, pues la verdad que me decepciona un poco, pero bueno, tengo esperanza de que sigamos para adelante.
Hablábamos de que se abusan de los contenidos, de la memoria y de un tipo de educación obsoleta, pero por ejemplo en PISA damos también muy mal resultado en matemáticas o en ciencias. ¿Por qué? Bueno, PISA de todas maneras hay que tomárselo también con relativa importancia. Es verdad que son unos informes a nivel europeo, pero no hay que darle del todo, por lo menos desde mi punto de vista, la importancia que la tiene, porque por ejemplo Andalucía nos pone de un puesto malísimo, y en Andalucía hay buenísimos estudiantes también, y se hacen cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que eso viene de alguna manera por el fracaso que hay de alguna manera en muchos alumnos en secundaria, en primaria, por el sistema, por ese lastre que tenemos de un sistema todavía muy arcaico, muy tipo industrializado, que lleva años y años, y eso provoca que haya mucho fracaso, pero no porque el alumno no valga, sino porque al alumno le falta esa motivación. Yo creo que todos los jóvenes tienen un gran talento por sacar, pero que por falta de motivación o falta de que no han encontrado su punto, no lo han conseguido sacar. O sea, tú no eres antipisista, por lo que acabas de decir, tampoco eres un fan del informe PISA, pero ¿qué nos enseña que debemos aprovechar el informe? Bueno, hay que reflexionarlo, por supuesto, que no hay que decir, no tenemos que mirarlo, hay que reflexionar, pero al final hay que pensar de qué forma tenemos que enseñar para que eso mejore, no solo incrementando números de horas, porque muchas veces dice, si falla la matemática, se incrementan los números de horas, si falla la lengua, pero no se habla de qué forma se van a incrementar esas horas. Entonces, pues sería bueno hacer un debate educativo de crear otro tipo de matemáticas, que están muy bien, que no quiero criticar las matemáticas, porque si no los profes de matemáticas me van a matar, pero a lo mejor hay que buscar otro tipo de matemáticas financieras, matemáticas del hogar, matemáticas del consumismo, etcétera, para saber manejar todas las finanzas, no sé, que eso sería más interesante, unas matemáticas prácticas. Sí. Antes te has referido a la FP dual. Sí. Parece que se empieza a considerar que es un modelo de éxito. Bueno, la verdad que por un lado, decir que se le da... Bueno, quizás lo primero que deberíamos a lo mejor es explicarle a los profesores qué es la FP dual. Sí, bueno, pues la FP dual consiste, la FP tradicional, hasta ahora el alumno tiene contacto con la empresa los últimos 3 meses de su estudio, que hace unas prácticas formativas en una empresa. Eso es lo que siempre hemos visto en la FP, que al final de todo su trayecto educativo hace unas prácticas. Esto empieza entonces, es un contacto desde el primer curso entre empresa y alumno. Entonces el alumno va a la empresa, que previamente hemos hablado con el centro para ver el programa educativo, y el alumno va a seguir aprendiendo también durante el primer curso una serie de meses y horas, y el segundo curso igualmente, antes de finalización de ir a las prácticas, va a aprender sobre las temáticas y las tecnologías que se hacen en su empresa. Entonces, muy positivo, porque en nuestro caso, que es el sector de la informática, cada empresa grande, pues estamos trabajando con empresas muy importantes como Bionex, Indra, Accenture, tienen tecnologías muy específicas que nosotros no conseguimos enseñarles, y ellos tienen dificultad para encontrar profesionales especializados en eso. Entonces, con este sistema tenemos la suerte de que un alumno desde primero, poquito a poco, se vaya formando en esa tecnología, y cuando termina todo su FP, pues es un personal que es muy adaptado a su empresa, y la mayoría tienen inserción laboral en esas empresas. Sergio, hablando de formación profesional, en los últimos tiempos hemos visto a la universidad, que ignoró a la formación profesional radicalmente durante mucho tiempo, parecía que era el templo de marfil de la universidad, estaba muy por encima, ¿no? Y ahora, sin embargo, y la Universidad de Málaga es un ejemplo, demandan que haya casi una actividad conjunta o planificaciones conjuntas universidad-formación profesional. Pues sí, es verdad, yo llevo 15 años que he visto la popularidad que ha tenido la FP en aquel entonces y la que tiene ahora, y ahora como está de moda, y ya no solo porque esté de moda, sino porque es que el sector empresarial es el que está demandando mucho profesional de FP, y por otro lado está en auge y se ve que hay mucha demanda. Aparte hay mucha demanda, aunque hay poca orientación profesional, que eso lo hablo en muchas ocasiones, pero en grado superior hay mucha demanda. Entonces, la universidad, pues de alguna manera, yo no quiero tampoco pillarme los dedos, pero de alguna manera ve que hay ahí un foco de alumnados jóvenes que se le está yendo, ¿no? Que antes elegían como primera opción, siempre se ha elegido como primera opción universidad, aunque todavía no estamos en los porcentajes de otros países como Alemania, que Alemania es un grandísimo porcentaje de los jóvenes, un
2 terceras partes de los jóvenes en Alemania deciden estudiar FP. No, sí, efectivamente FP, cuando aquí es un 20% del alumnado nada más estudia FP. Estamos muy, muy lejos de países como Alemania, que su motor económico se sustenta en la FP. También es verdad que es un país profundamente industrial. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Por eso cuando a veces comparan la FP dual de España con la alemana, no puede ser igual, pero bueno, se pueden coger ideas. Entonces, pues la universidad ve que ahí hay una posibilidad que o que ahora sí le da importancia, ahora sí, pero... Estás trabajando, bueno, haces un montón de cosas, en bilingüismo y en otras áreas, pero me interesaba, antes de que termináramos, preguntarte por los videojuegos, ¿no? Tú eres especialista en este campo. Hay muchos jóvenes que a veces... Hay muchos jóvenes que están sencillamente jugando. Pero también es verdad que hay muchos jóvenes que le dicen a sus padres que los videojuegos es un campo extraordinario e interesantísimo, ¿no? Con un gran futuro. ¿Cuál es realmente la perspectiva que nos ofrece el sector? Bueno, la verdad, como decimos, el sector del videojuego ha crecido de una manera exponencial, incluso ya está por encima de los sectores de ocio como el cine y la música. Y se prevé, y que de hecho Málaga está haciendo un trabajo muy importante con el polo digital, creando muchas incubadoras de empresas de videojuegos, se está creando un sector que promete que en unos años que pida trabajadores, de hecho ya está pidiendo cada vez más, pero no llega a un nivel como el del parque tecnológico, ni mucho menos, pero poco a poco va. Y es verdad que la mayoría de los aficionados o los que nos interesa la informática, pues de alguna manera nos interesa también los videojuegos. Entonces, pues en mi sector, si mezclamos videojuegos con programación, pues es una fórmula preciosa, porque el desarrollo de videojuegos hoy día nos permite una serie de herramientas que nos permiten hacer unos desarrollos muy profesionales. Y eso es lo que yo utilizo en mi aula, que lo que hacemos es aprender programación a través de la programación de videojuegos y conseguimos unos resultados increíbles. Bueno, ya para terminar, y aunque sea en unos pocos segundos, vosotros estáis en el Parque Tecnológico. Hemos tenido en la primera parte de la tertulia, hemos hablado del turismo, del abuso del monocultivo económico en torno a los servicios y cómo Málaga debería de apostar, como ha hecho, pero quizás incluso con mayor determinación, por la tecnología, por el parque, por el polo digital al que tú te refieres. Bueno, tú, ya digo, estáis en el parque y conoces bien aquello. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, del que me toca y yo sé de la educación, pues yo diría, el Parque Tecnológico es verdad que tiene casi 20.000 trabajadores y más de 800 empresas. Nosotros somos un centro educativo, que el IES Campanilla, que es de Campanilla, y las aulas llevamos desde siempre teniéndolas en el PTA, pero de una manera muy poco estable, porque estamos ahora mismo de alquiler en un edificio que es del PTA, que cada año se renueva un contrato con la Consejería de Educación, etcétera. Yo tuve la ocasión de hablar hace poco con Javier Imbroda, que me llamó para felicitarme, le estoy muy agradecido, y le comenté que lo ideal sería llegar a hacer un centro de referencia de formación profesional, eso se llaman los centros integrados, será un centro especializado en informática y electrónica, que ya existen otras comunidades, centros de ese calibre, y que sería una apuesta por la educación que diera empleados, que dieran profesionales a todo el bueno, pues no lo descartes, se lo fuiste a decir a la persona adecuada, porque sí. Javier Imbroda cree mucho en la formación profesional y es un sector en el que él mismo ha trabajado, o sea que no pierdan la esperanza. En todo caso, bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche a compartir un Málaga y a compartir lo que es la visión del mundo de un profesor al que se considera excepcional, ¿no? al que sus propios colegas consideran el mejor profesor este año de formación profesional. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. Es un honor y un placer. Y ya ven, les decíamos que merecía la pena, pero no se vayan, que todavía nos queda el último tramo de tertulia. Bueno, pues ya ven, ya veis qué gran tipo Sergio Banderas. Yo creo que, como le decía, pocos orgullos pueden ser equiparables a que te consideren un extraordinario profesor. Magnífico. El otro día entrevistaba también a Lourdes, que es de un pueblecito de Jaén, y que en estos mismos premios Abanca ha quedado como la mejor profesora de España en primaria. Y ahora que hablábamos mucho de la España vaciada, es de una escuela pequeñita y es sorprendente lo que hace Lourdes Jiménez. Es que no quiero fallar, que luego me equivoco de Patricia, me vaya a equivocar de Lourdes. ¿Le has preguntado si es del Málaga, Sergio? No le he bueno, ya está. Yo ya sé que no lo tenemos en los temas prioritarios, pero que el Málaga esté dando tanto juego en todos los lugares, menos en el campo, me da una pena profundísima. Lo de la policía en el club, en fin,
Vamos a dejarlo para el próximo programa, vale. porque me temo que vamos a tener novedades y después del muy lamentable caso del entrenador y el vídeo, en fin, las noticias del Málaga. Sí, pero yo escribí y realicé una mal. serie de 5 documentales de 1 hora sobre los 100 años que el fútbol, y creo que nos lo curramos y creo que hicimos dignamente y en perspectiva, porque ahí obviamente vimos muchas cosas, entonces en perspectiva lo que está pasando ahora es vergonzoso. Han pasado muchas cosas muy gordas, Ni siquiera en perspectiva, quiero decir, es que puesto en mira, perspectiva, Quiero decir que han pasado cosas, puesto en perspectiva, que pasaron puesto- cosas en... Ni la desaparición. pero- Ni siquiera la Pero que la desaparición. policía al Ni final, siquiera bueno, la pues que se desaparición, ponga luz, que ¿no? fue muy bien resuelta. Bueno, es que si hablamos del Málaga y de fútbol, no, pero bueno. Bueno, hablaremos del Málaga. No me gustaría tampoco que dejáramos de mencionar el asilo de Los Ángeles. Sí, y yo además no dejo de pensar en el asilo de Los Ángeles, que ha sido un referente en Málaga en muchas cosas, no solo un referente de solidaridad, porque ha movido a muchas estructuras ciudadanas durante muchos años, porque llevaba en precario muchos años, y ni el dinero público que fue llegando con cuentagotas y como fue llegando, ni las ayudas sociales, no han podido, incluso el edificio, que no teníamos que perderlo, ¿no? Ahora que está lloviendo, y desde aquí creo que debemos mandar a las personas que hoy han sufrido estas lluvias un abrazo grande, pues hombre, me da una inmensa pena, pero parece ser que ya es historia, ¿no? Bueno, yo es que creo que sinceramente deberíamos plantear, o los políticos deberían plantearse cómo gestionan lo público y cómo se gestionan los presupuestos y las partidas, ¿no? Y hay cuestiones que deberían ser prioritarias, ¿no? Es que como en la pasada legislatura, en el pasado mandato municipal destinamos a educación tanto, en esta tiene que ser a partir de tanto y tal. Y sin tener en cuenta las verdaderas prioridades de la ciudad o del Estado, de la comunidad, de lo que sea. A mí esto me parece lamentable y vergonzoso y no quiero pensar que no se va a poder ofrecer alguna solución. Dice Málaga es muy solidaria, la gente se está movilizando, pero no basta con la pequeña aportación que podamos hacer alguno o la pequeña donación. Esto a los políticos se les debería caer la cara de vergüenza de ser unos completos malos gestores. Es que no se puede No, parchear. por Ese es el completo. problema, no parchear, No se claro. puede Eso es. Es que no se puede, no se puede parchear. resolver las cosas otro poquito y luego que alguien nos recuerde con otro reportaje, oye, que allí los ancianos llevan sin recibir no sé qué tantos. Exactamente. Esto y la esto no deuda ha puede ido ser. acumulándose hasta que se ha hecho Hay una que ser pelota mucho más monumental. serios, aparte que vivimos en un estado moderno y hombre, lo de la caridad queda muy bien para las En iglesias. cualquier caso, no le pierdan la vista al asilo de Los Ángeles, que si desapareciera sería una muy mala noticia para el patrimonio sentimental y para el patrimonio humano de esta ciudad. Pero en todo caso, dejadme que antes de iros, y aunque es duro pasar del sufrimiento de una institución que en términos de beneficencia ha sido importante, a la frivolidad, si se quiere, de los focos de los Goyas, pero es importante la gala de los Goyas en esta ciudad, es importante. ¿Vais a ir? Yo no voy a ir, yo no tengo invitación y además me quedo en casa con mis 2 niños, tengo que conciliar, mi mujer trabaja por la noche el sábado y lo veré en casa mandando mensajitos a algunas de las personas que son amigos y están nominadas, ¿no? Bueno, esa es Yo mi respuesta. no puedo ir, no tengo oportunidad de ir, como tú bien dices, frivolidad pura y dura, pero también tengo la curiosidad de ver si realmente, tal y como han dicho los presentadores, en esta edición va a ser menos politizado. Dice, yo creo que no, que va a ser politizado y los... Aparte porque ya se ha convertido, ¿no? Es que es un poco la idiosincrasia hasta en los Oscars, ¿no? Pero bueno, como han dicho... Ahí sí hemos estado más cerca del discurso de Vox. Entonces, a ver, y tengo mucha curiosidad, no lo sé, o sea, a lo mejor porque soy mujer, de ver los modelitos y los trapos de los señores y las señoras. La verdad que sí. Te diviertes, esa parte, la parte muchísimo. frívola, la parte Hombre, además frívola. de las nuestras, ¿no? Como va Gemma del Corral, que siempre es muy rompedora, Noelia, que también tiene su estilo, no sé, sí. Relativamente, Teo, porque hay una industria detrás, Sí, y sí, por lleva la que se moda. está apostando. Se presentaba Sí. el otro día la pasarela Larios esta semana. la moda de Habla Málaga. con los diseñadores y verás en Fitur, ¿no? Ya que hablamos de Fitur. Ahí hay todo un mundo y hombre, no es pan y circo, quiero decir, hombre, de algo tiene que vivir la mirada, no nos pongamos tan sesudos. Los plebeyos intelectuales, Teo, no todos También. somos como tú. Es verdad que tampoco tengo la oportunidad de ir, pero también está el saber o no saber si finalmente Pepa Flores irá a recoger el premio, merecido además, Probablemente y Domi lo justo, sabe, pero sobre pero- todo pero Málaga, no nos lo va a No lo va a decir. decir, sobre ¿no? todo Aquí hoy se han Málaga, callado muchas cosas. sobre todo el protagonismo de Málaga dentro y fuera de las cámaras, o sea, dentro
en el escenario, porque hay muchas personas, como bien decía, hay muchos malagueños que optan a premios y el nombre de Málaga va a estar dentro del escenario y también fuera, por ser la ciudad que acoge este año los premios, que quizá debió haber sido el año anterior. Muy buenas películas este año, en esta edición. Que ha habido algún otro que ha sido la cosa más flojita, pero que esta es Aparte potente. de la industria del cine y de todo lo que mueva, hablemos a los hosteleros y del turismo y todo lo que suponga esto, La trinchera infinita, ¿de qué habla? Dolor y gloria, ¿de qué habla? Claro. O sea, si me apuras, hasta Klaus, que es una película sencillamente maravillosa, que tiene además parte también andaluza, está por ahí detrás Antonio de la Rubia, que es un tío interesantísimo, la producción es malagueño, que trabajan al más alto nivel. Hablábamos antes de modelo turístico, hablábamos de todos estos años que se ha ido generando, pues por ejemplo, profesionales alucinantes que salen de aquí con un nivel de I+D enorme, con un nivel de I+D enorme, pues hablan de valores, hablan de nuestra historia, hablan de cosas que son muy importantes, y al final el cine no solo es cultura en sentido amplio, es vida. Claro que sí. Bueno, en todo caso, sería injusto que dijera que ninguno vais a la gala y que no, los malagueños no han sido invitados, porque yo sí he sido invitado y no voy a la gala. No voy no por nada, sino porque no me encuentro en Málaga este fin de semana por cuestiones profesionales, pero sí a mí sí me llegó la invitación. En todo caso, es una fiesta del cine importante para una ciudad cada vez más identificada con el cine y con el cine español en particular, como en Málaga. Domi sabe muy bien lo que ha significado el festival a lo largo de las últimas décadas, porque has trabajado largamente en él, y creo que ya toda la ciudad lo ha hecho suyo. En cualquier caso, que sea una gala estupenda, que no llueva si es posible, para que luzca la alfombra roja y la parte frívola también se pueda disfrutar. También se pueda disfrutar, porque que la parte frívola tenga detrás una industria no quita que sea la parte más frívola, la de disfrutar también de esa alfombra roja que lo es. Bueno, gracias a los tres, que ha sido un placer, la ¿Sabes conversación. la cantidad de gente que te va a escribir esta noche de qué has hecho con las entradas? Pues no cogerlas, sencillamente, porque no eran mías. Gracias por acompañarnos una semana más. No dejen de estar aquí el próximo jueves, que aunque Domi no lo crea, sabemos que ustedes son fieles.